Advertencia, este video normaliza el consumo de cuy. Véalo bajo su propio riesgo. Cuyes, cuycitos, cuy, cobaya, conejillo de Indias, mascota en países asiáticos, europeos, estadounidenses tal vez, mientras que aquí en LATAM, bichillo de granja, comida en tu plato, potencia de la sierra, la selva, y claro que sí, en Lima también se puede comer. Ya me dio hambre, joder. Hola, ¿cómo están? Yo soy Evelyn y bienvenidos al canal Eve Mágica. Ahora que ya comí algo y ya se me pasó el antojo, hablemos de cuyes. Y es que creo que, salvo para los que tienen fobia a los roedores, suele ser un animalito tierno llamado por todos. Yo hago dibujitos, quisiera hacer merch para algún evento en algún momento al que pueda asistir y que le pueda gustar al público local. Y así empezó mi travesía, que concluyó con esta ingeniosa, muy única y detergente conclusión: dibujemos cuyes con trajecitos. Rayos, ya me quedé sin tema de conversación. ¿Qué se cuenta mi gente de Perú y del mundo? ¿Qué los trajo por aquí? ¿Ya vieron los videos de Pucunapa? Por los videos anteriores creo que se nota un poco que cuando me meten algo lo llevo un poquito al extremo. Si no, no tendrían esos 4 videos hablando del anime peruano. ¿No les pasa que hacen algo con mucho esfuerzo y luego cuando terminan sienten que podrían haberlo hecho mejor? Porque me pasa, debido a que mi nivel de autoexigencia me dice que no importa si apenas estoy iniciando en YouTube, hay que hacer las cosas bien. Yo no puedo con mi genio, ayuda. Y ahora que me puse a escribir el guión, he hecho un montón de borrones muchas veces porque por A o B motivos siempre termino desviándome del tema. Es que yo divago demasiado fácil, gente. Creo que hice como 4 borrones hasta que por fin me concentré más o menos y pude centrar el tema en lo de los cuyes. Preguntas y respuestas rápidas. ¿En Perú comen cuy? Obvio sí. ¿Es algo cultural? ¿Todos los peruanos comen cuy? No. Siempre están las personas a las que les repele la idea de comer un roedor, y también me parece que al menos en Lima, si no tienes una madre o tu papá o tus abuelos que traigan esta costumbre, simplemente no es algo que practicas. Otra pregunta sería, ¿y los cuyes se crían solo para comer? En primera instancia diría que sí. Está normalizado que no importa qué tanto cariño le tengas, cuando te toca hacer picante de cuy, adiós al bichito. Y si se preguntan si es común que se vuelva una mascota, no sabría cómo responder eso porque creo que depende. No conozco muchos casos de cuy mascota. Tengo una amiga que tuvo 2 y siempre le molestaba con que me los quería comer. Y bueno, no sé si alguien por ahí de la gente que esté viendo el video sepa responderme a eso. Yo sé que para algunas personas estas preguntas y respuestas son un poco tontas, pero sí he conocido gente que realmente no tiene ni idea de esto, así que nada, me parecía una buena idea aclararlo. En mi caso particular, la familia de mi madre viene de Cajamarca. Mi abuela, cuando yo era pequeña, me acuerdo que ella criaba cuyes y bueno, por lo tanto yo aprendí a comer cuy desde que era pequeña. Así me parece un plato muy delicioso, la verdad. Los que no sean animalistas les podría invitar a que lo prueben alguna vez. No, Evelyn, no te comas el cuy, es una mascota. Y sí, obviamente no te comerías a tu mascota jamás, como cuando adoptas a un pollo y lo llamas Pancho. Jamás te comerías a Pancho, ¿o sí? Entonces, Eve es de la sierra, de los Andes, de la selva. ¿De dónde se ve? De ninguna de esas. Yo nací y crecí en la capital de mi país, la Lima gris, la Lima de antaño, la Lima de panza de burro, la Lima de gente marrón. Ahora, hablando del speed paint, Cuytopía es un concepto. Son cuycitos inspirados en cosas que me gustan o que me dan mucha risa. Así nació el cuy presidente peruano. Denle un aplauso. Ya se vienen las elecciones, gente, y con los candidatos que nos van presentando, mejor me invento uno, y uno tierno. Luego tenemos por ahí, si ya deben haberlo visto, el Cuistillo, que está inspirado en el expresidente Castillo, porque me acordé de todo el drama que hay detrás de su destitución. Si se dan cuenta, usé el mismo diseño que el cuisito presidente normal y solamente le puse el sombrero. Y el que entiende el contexto lo entiende. Había mucha polémica por ese tema. Luego también hice a un cuy congresista porque ya estaba cansada de la corrupción, así que dije, estas cosas solo pueden pasar en nuestra imaginación. Así que les presento
o por allí ya lo vieron, al cuigresista completamente honesto, que tiene estudios en política, tiene 5 másters y sí trabaja. Y como pensé que quizá esto no termine de pegar, pensé en los cuyes elegantes, tipo, por ahí vieron uno que tiene un bigotito y un monóculo. Luego también tenemos el otro que es el cuisito escritor. Y también tenemos el cuy con chullo. ¿Y por qué no? Cuando lo vi, dije, siento que necesita una Inca Kola al costado. Así que también hice la versión con su Inca Kola al costado. Porque sí, nada como un cuisito con una Inca Kola. Oh yeah. Luego regresé a la idea que lo empezó todo, que fue el cuy hada. Y me dije, ¿acaso no sería divertido hacer cuisitos con temática de fantasía? Y empecé a desquiciarme y a dibujar a lo loco un cuy hada. Pues el primero fue el cuisito hada que estaba todo echado, y luego fue el cuy hada que ya estaba con su faldita de tutú, y luego dije, ¿por qué no un cuicornio? Porque sí, tenemos un cuy unicornio. Unicornio está bien, pero siempre hay almas rebeldes a los que les gusta más el oscurantismo y eso. Brujería, sí. Una versión brujita. Y así también luego con la sirena y la princesa. Yo no voy a decir de dónde me inspiré de los dos últimos, pero ajá. Y entonces llegó el momento de la verdad. No me sentía conforme con lo que había dibujado, o bueno, más que nada con el coloreado. Así que dije, ¿y si pruebo a cambiar coloreado? Pero me dio pereza empezar de nuevo con estos cuyes, así que quise continuar con más variedad. Y como tenía la mente pensando a 1000 por hora, recordé el fanfic que dibujé de mi serie favorita del momento, The Amazing Digital Circus, así que me puse a la tarea de dibujar. Tomé la idea que había visto en internet de los peluches de Pommy y Jax, donde se viste uno del otro, para hacer los trajecitos de los cuyes. Empecé con los clásicos Pommy y Jax, que sí, gente, soy shipper del Funibuni, pero sé que todos tienen su popularidad, como Kinger con el tropo del loquito sabio que sabe cosas. Luego Gangel, que me quedé pensando que tal vez debía ser la versión playera. Sobol, que me encantó los últimos episodios, me ha gustado mucho su desarrollo de personaje. Y Kane, que para los que han visto el adelanto del capítulo 8, se vienen cositas. Luego sigue Blitz, Stolas y Fizz, que como seguidora de la serie de Hello Babos son mis personajes favoritos. Aunque si tengo que ponerle corona a alguien, le pongo corona a Blitz. Pero hay que hacer justicia, gente. Esos son mis 3 favoritos. Tendría peluches de ellos si pudiera. Y también quería incluir el juego que me enganchó desde hace unos cuantos años. Es el Hollow Knight. Y por eso es que estuve dibujando al caballerito. También recuerdo cuando cuando llegó la fecha del estreno de la versión de Silson. También me uní a la ola del hype. Aún no he comprado el juego. Perdóname, Tin Cherry. Aún estoy en proceso. Tengo que llegar a la mayoría de finales del Hollow Knight antes de sentirme digna de jugar al Silson. Y finalmente quise incluir a la Teto, porque la Teto me parece muy cute, y a la Miku porque dije, bueno, ¿por qué no? Si estamos dibujando a la Teto, también hay que dibujar a la Miku, que yo sé que es muy popular entre la gente. Y ya no seguí dibujando más porque si se dieron cuenta hice como 200,000 cuyes y ideas iban saliendo, ideas seguían surgiendo, pero dije, no, si sigo con esta cadena no voy a terminar nunca. Así que dije, no, hasta aquí nomás, por esta vez hasta aquí nomás, para no extenderlo. Me encantan cómo quedaron. Amo estos cuisitos, me encantan mucho. Y finalmente les presento a los cuisitos ya terminados. Van a estar pasando por aquí en fila india, uno por uno, para que los aprecien. Mi forma de trabajo suele ser así. Primero hago el boceto, luego el liner y finalmente el color. Me siento orgulloso de mis cuisitos y, como no, si yo veo a mis dibujitos como si fueran mis bebés, mis dibujos son mis bebés. A veces me quedan más bonitos, a veces me quedan menos bonitos, pero así los quiero a todos por igual. Las poses las saqué de internet porque sí, usar referencias está perfecto, no le tengan miedo. Quisiera dar un agradecimiento a las personitas que se quedaron a ver
todo el proceso hasta el final. Este es el primer video en el que literalmente me estoy leyendo el guión. Es un gran esfuerzo para alguien que se enreda rápido con sus palabras y da muchas vueltas a las ideas que tiene. Espero que haya quedado bien. Espero que ya hayan terminado de pasar los cuisitos. No estoy segura. A ver, también me gustaría saber qué opinión tienen de los cuyes. ¿En tu familia tienen la tradición de comerlos? ¿Esto será una costumbre solo en Latinoamérica? ¿Será que PETA me demanda por afirmar que he comido cuy y por promover su consumo? ¿Algún animalista se va a indignar viendo este video? ¿Tendrían un cuy mascota? ¿Y sabían que el tiempo de vida de un cuy es de aproximadamente 5 años? Estaré leyendo sus comentarios. Esto sería todo por esta ocasión. Recuerden dejar un comentario, su like, a ver si este canal llega algún día a algún lugar. Si les gustó el video, agradecería que lo compartan con sus amigos, su familia, sus vecinos, sus mascotas, con todo lo que se mueva por ahí, para así esparcirme como el virus de la gripe, aunque tal vez no tanto. Muchas gracias por llegar hasta el final, los quiero mucho, nos vemos pronto.